Yo nunca pensé que tuviera la capacidad de asistir a una persona que estuviera al borde de la muerte, y puedo decir que fue increíble. Me embaracé, pero por la misma reacción a la vacuna aborté, y después empezaron más complicaciones de salud, y finalmente en diciembre de 2022 el terapeuta vocal me dijo: te tengo una buena noticia y una que no es tan buena, te puedes recuperar 100%, pero tienes que dejar de cantar por completo. Oye, el chico te crea una disciplina, o sea, es una forma de vida, no es solamente una herramienta. Empecé a notar una mejoría en cuanto a la condición del útero, a la miomatosis uterina. Mi recuperación en general es mucho más acelerada o eficiente. Ha sido hermoso lograr presenciar el cambio de mentalidad de las personas, mi cambio de mentalidad ante mí misma, ante la vida. Yo te podría decir que esto es invaluable, o sea, es invaluable. Yo te lo podría decir. Mi nombre es Diana Marcela Contreras Rosales, tengo 40 años, soy cantante, me titulé como cantante de ópera de la Escuela Superior de Música. Trabajé cerca de 10 años para la Secretaría de Cultura en el Sistema Nacional de Fomento Musical hasta diciembre del 2019. Vivo en la Ciudad de México. Soy casada, pero con una situación ahí, pero soy casada, tengo hijos, tengo hermanas, pero vivo muy lejos, en Países Bajos. Mi mamá todavía está conmigo y pues nada más. Antes de llegar a Chinin Chikung, que de hecho fue un regalo de mi tía, que ella era la que quería tomar el curso y me dijo: yo creo que esto te va a hacer bien. A lo largo de mi vida había siempre estado abierta a la posibilidad de que hay más cosas de lo que podemos ver, ¿no? De lo que es evidente o de lo que es descarado o materialmente tangible de alguna forma. Puedo decir que mi vida había sido un repetir de situaciones que yo creo que no es lo más sano en muchos aspectos. Soy una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizado. Al 2019 yo llegué justamente con una situación de acoso laboral, de una situación psicoemocional, yo diría que no es lo mejor. Para enero del 2020 tuve un despido injustificado. Y puedo decir que es muy difícil. Donde yo trabajaba era mi familia, mi jefe. Yo le tenía un gran cariño, admiración y lealtad ciega. Y cuando pasó de la manera que pasó, y te das cuenta que estás sola, nunca pensé que el corazón se podría romper de tantas maneras. Yo creía que el lugar donde estaba tenía una misión, que era el crecimiento del ser humano a través de las artes, el desarrollo personal, individual, mediante la música. Yo creía ciegamente en esa visión y se me rompió el corazón cuando me di cuenta que, a fin de cuentas, todos estamos sujetos a cosas burocráticas. Se me partió un poco el corazón porque hubo mucha gente a la que yo le dediqué tiempo extra de cualquier cosa que me estableciera un contrato para trabajar su salud, para mejorar su situación respiratoria, vocal, muchas cosas. Y al momento del despido me di cuenta que estaba sola. Y después cae la pandemia. Yo justo que cayera antes de la pandemia, mandé una carta a la Secretaría de Cultura para solicitar una audiencia y, y pues pedir que escucharan mi caso. Y en lugar de darme la cita, lo que hicieron es que la carta que había escrito con todo el asunto sucedido, lo mandaron al Coordinador Nacional de Fomento Musical, a mi ex jefe, y la respuesta que recibí fue terrible. Leí cosas terribles sobre mi persona y me rompió el corazón, y así cayó la pandemia. Y me sentí sola, porque aparte de todo, las personas con las que había trabajado, mis colegas y la gente a la que le di clases, terapias y asistencia, no querían darme su apoyo. Entablé una demanda y nadie quiso darme su apoyo. Y luego viene la pandemia y entré en un estado de aislamiento terrible,
puedo decir que psicológicamente empecé con un problema muy, muy fuerte. Desde el 2021 ujú, se puso todavía más interesante. Mi pareja, ahora mi esposo, se enfermó de gravedad a finales de enero y lo atendí en casa. Y yo nunca pensé que tuviera la capacidad de asistir a una persona que estuviera al borde de la muerte, y puedo decir que fue increíble. Aparte de todo, bajo el temor de, ¿y si me contagio y me da neumonía y todas las complicaciones que tuvo? Y fue muy duro, pero bueno, fue la primera prueba y dije, wow, ¿no? Sobrevivimos todos. Y después las afectaciones de salud por el COVID. Y justamente en ese verano de 2021 vino mi hermana de visita con mi sobrina. Mi mamá tuvo un accidente, tuvo que hacer cirugía, cirujano plástico. Ella se fue, las vacunas del COVID, y comencé a tener reacciones muy adversas a la vacuna del COVID. Y la segunda fue terrible, me trajo un trastorno hormonal muy fuerte, un proceso inflamatorio en el sistema linfático importante. El trastorno hormonal hizo que todo se volviera confuso. Me embaracé, pero por la misma reacción a la vacuna aborté, y después empezaron más complicaciones de salud. Todo mi aparato reproductivo empezó a retener líquidos, tuve afectación hacia articulaciones. Y digamos que el 2021 fue difícil. 2021 terminó con el fallecimiento de mi abuelo, y literal terminé ese año diciendo sobreviví, literal, sobreviví. Yo estaba hecha la idea que quería seguir trabajando, que no iba a dejarme derrotar. Yo entablé esa demanda, y de alguna forma el abogado me había advertido que si yo demandaba por la situación laboral que había tenido, se me iban a cerrar las puertas, pero nunca dimensioné a qué grado. En 2022 me casé, no sé si con mucha claridad por toda la situación que iba sucediendo, con ese recelo de haber sentido el abandono, porque mi pareja trabajaba y trabaja donde yo estaba, y obviamente por la situación que se vivía, pues no quiso arriesgar su trabajo, y no me apoyó en mi demanda, junto con muchas otras personas que no me apoyaron. Y finalmente logré que mi confesional fuera en mayo, y fue el primer descanso porque fue la primera vez que pude decir en voz alta, defenderme y dar mi versión de los hechos. Yo estaba mal de salud, toda la cuestión todavía a nivel aparato reproductivo, yo tengo miomas, estaba complicado, pero a partir de eso digamos que empecé a mejorar un poco, sobre todo anímicamente. En 2022 fui a ver a una persona con la que pensé que podría encontrar otra puerta para trabajar, y cuando fui me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo vienes haciendo las cosas? Pero ni siquiera desde lo que te afectó, cómo se hacían las cosas en el que era tu trabajo, sino desde la base, cuando entraste a la carrera, te ha hecho mucho mal, y lo que necesitas es dejar de cantar y una terapia vocal. Entonces el 2022 terminó con que busqué nuevamente un embarazo, y sucedió exactamente lo mismo. Mi recuperación no era todavía la mejor a nivel salud, y finalmente en diciembre de 2022 el terapeuta vocal me dijo, te tengo una buena noticia y una que no es tan buena, te puedes recuperar 100%, pero tienes que dejar de cantar por completo. Entonces, la salud más o menos, nada de trabajo, y tuve que dejar de cantar. Entonces así empezó el 2023, y fue cuando en febrero de 2023 tomé el curso. Fue muy curioso porque cuando empecé a escuchar de qué se trataba, dije, me hace sentido. Por todas las experiencias de los últimos años, debo decir que yo pensé que lo que me hacía buena persona, todo lo que hacía de corazón, o el amor que sentía por las personas, no sé, el bien que me interesaba por las personas, pensé que había desaparecido de mi persona. Tomé el curso y empecé a darme cuenta, por experiencias que tuve de joven, que existe efectivamente algo más, que tiene que ser con cuidado. Es una disciplina, me gustó, soy una persona a veces hasta
muy terca y obsesiva con lo que me interesa y creo que me sentó muy bien. Nunca había pensado que mi mente podría ser mi amiga o que era una herramienta útil. Puedo decir que a nivel intelectual nunca tuve problemas, pero a nivel aprender realmente a estar tranquila, a desarrollar sabiduría a través de las experiencias o esa plenitud o esa paz conmigo misma, yo creo que jamás la había logrado. Entonces fue interesante llegar al curso y a partir de que tomé el curso ha ido mejorando muchos aspectos. La terapia vocal va bien, estoy ya caminando, por así decirlo, mi bebé, o sea, mi voz ya está caminando. Estoy todavía con una densidad baja del que va a ser mi volumen total de voz. Ya empiezo a cantar mis primeras canciones. Obviamente es hermoso, porque durante el proceso el terapeuta me ha dicho, pareciera como que tu cuerpo está recordando, no como que le estamos enseñando. Y puedo decir que ha sido algo muy hermoso y todo este proceso terapéutico que he llevado desde 2023 ha sido como ir quitando 23 años, 24 años de mucho padecer, situaciones psicoemocionales no correctas, ir redescubriendo el talento de mi cuerpo, de mi mente, de mi voz. Esto que dicen, despertar el talento, ha sido muy bonito porque obviamente la sabiduría del cuerpo, la salud, me doy cuenta cómo despierta, pero esa otra parte al que siempre hacemos referencia del talento de las personas, el principal talento que me he dado cuenta que despierta es la aceptación, es la confianza y es la verdadera expresión de lo que eres, de quién eres, de lo que vibras, lo que palpitas, antes de ponerle una idea o una creencia. Me he dado cuenta que el sanar el cuerpo o el sanar un aspecto de la vida implica sanar de manera integral. Entonces, puedo decir que el punto de encuentro ha sido el Chinen Chikung, porque a lo largo de la terapia vocal comencé a descubrirme en un control que nunca en mi vida había tenido. El terapeuta me decía, no puedo creer la conciencia corporal que tienes, el control para resistir la tendencia a repetir viejos hábitos, a decir, tienes que dejarte caer para liberar presión, y dice, y dejarte caer. O decir, tienes que dejar suelta la mandíbula y la lengua para comenzar a relajar la zona de la tiroides, del hueso yoides y que las cuerdas empiecen a moverse. Y yo nunca me había descubierto con esa conciencia a nivel fino, a nivel localizado. Y aparte de todo, esa sensación de autoacompañamiento, sin interferir, sobre todo. Observar, estar presente sin interferir. Eso ha sido una de las cualidades más interesantes que ahora sí que de las que no sabía que gozaba o que se desarrollaron o despertaron a través del Qigong. Y fue muy interesante porque ha venido una claridad para el trabajo autodidacta que yo no tenía. Comienza a ser por primera vez en mi vida de gran éxito, es decir, sano, productivo, sin tormento, sin duda y consistente, un avance consistente. El terapeuta está realmente a gusto, impresionado porque no había visto un proceso de recuperación y realmente va muy bien. Esperamos ya a fin de año pueda hacer mi primer concierto con repertorio no difícil. Yo pensé que mi voz nunca iba a volver como era. Ahora ver que sanó o que está sanando y que está ahí es como una revelación, es un milagro, es como un descubrimiento que no pensé. Creo que lo que más agradezco, la verdad, si soy sincera, yo estaba muy enojada con la vida y como te decía, yo pensé que lo mejor de mí se había desaparecido. Y es muy curioso, pero la vida te va presentando las cosas y me fue acercando a personas que quiero, que me importan, para volver a darles terapia. Yo ya no quería volver a trabajar con nadie. Yo decía, yo ya no le quiero dar nada a nadie. Terrible, ¿no? Practicando he ido descubriendo que esa parte bonita de mí no se fue,
Puedo decirte que todavía estoy como en un periodo de aislamiento, no he salido realmente al mundo, todas las sesiones, la mayoría que hago son en línea, salvo algunos cursos a los que me ha invitado mi terapeuta para que me observen en mi desarrollo, pero el buen deseo a las personas, eso sí ha vuelto mucho. Y eso lo agradezco, porque antes yo o sea, no es que me enorgulleciera, pero eso es lo que me hacía sentir valiosa como persona. Los primeros cambios, si te soy bien honesta, yo los vi de inmediato. Cuando empezamos el curso, la primera organización del campo del curso, fue una cuestión rarísima. Yo empecé a sentir que me jalaban la cabeza durísimo hacia atrás. Sin importar si lo hacía sentada, lo hacía parada. Y yo dije, ¡oh! Es que estoy loca, me tienen que arreglar la cabeza o qué sucede. Pero durísimo, durísimo. Y todo lo que implicó ese mes de curso, yo empecé a sentir que se movía, había circulaciones en mi cuerpo, como circunducciones, había movimientos. Empecé a notar una mejoría en cuanto a la condición del útero, a la miomatosis uterina. Poco a poco ha ido mejorando la cuestión de las articulaciones. Yo antes era hiperelástica, ¿no? Y después de la segunda vacuna del COVID, bueno, una serie de problemas importantes. Y he visto que obviamente es como el tornillito, ¿no? Va mejorando en general bien todo lo que ha sido el aparato digestivo, y eso es lo que más me sorprende. Porque no sé bien si a la edad de 24 años, 25, yo me conseguí un cóctel de salmonela con otras bacterias. Fue muy fuerte. De hecho, fui a parar al hospital en una de las recaídas por una hemorragia que tuve. Quedé padeciendo de todo el tubo digestivo, y si ya tenía gastritis y colitis, peor. Y a raíz de la práctica he notado que todo el tránsito intestinal, pero más allá del tránsito intestinal, la asimilación de nutrientes es mucho mejor. Puedo comer muchas más cosas sin que me resulte indigesto o molesto. Antes me enfermaba mucho y en general en ese aspecto ha mejorado muchísimo. La cuestión de la ansiedad va mejorando. Un aspecto que ha mejorado muchísimo en mí es la paciencia, y gradualmente el control a mi persona, mis reacciones ha ido regresando. Soy más paciente a nivel lectura, análisis. Yo era algo que tenía a mi favor en mi periodo de estudiante, y que ya hacia la carrera de música y por todo lo que empecé a vivir, como que quedó en pausa. Es más, yo dije, aquí algo pasó, se me murieron las neuronas o algo. Ha estado regresando muchísimo en los cursos que he tomado. Me vuelvo a sentir inteligente, por así decirlo. Eso es lo que siento. La tiroides va mejorando, también tengo hipotiroidismo. La tiroides va mejorando, me siento más vital. Antes, cada vez que tenía los periodos, las hemorragias, al ser tan fuertes, la descompensación era terrible, 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 que ya quedaba como 3 días destruida por completo, y ahorita ya no es como era antes. Mi recuperación en general es mucho más acelerada o eficiente. Yo creo que el entrenamiento es una forma de vida. Es como cuando tuve el accidente hace muchos años, que tenía 19 años. Logré liberarme de una cirugía de columna y el doctor me decía, de aquí a toda tu vida tienes que hacer ejercicio, mañana y noche. Y se volvió una forma de vida. Eso me trajo satisfacciones, y a la vez me trajo una fijación de que eso me hacía valiosa, es significativa. Con la práctica es la primera vez en mi vida que he logrado soltarme y comenzar a respetar mi cuerpo. Si necesita sanar en ligamentos, si necesita sanar las articulaciones, a lo que voy, el chico te crea una disciplina. O sea, es una forma de vida, no es solamente una herramienta. Pero esa forma de vida te brinda la tranquilidad de una estructura de libertad, porque parte del autoconocimiento y la aceptación. No es cumplir con la idea de tengo que hacer esto porque el resultado va hacia afuera. Lo que haces aquí va hacia adentro y el beneficio es hacia ti. Y lo más increíble es que es tangible. Me parece increíble porque con la práctica
he dejado de lado ciertas cuestiones. Yo antes sentía que tenía que ser perfecta físicamente o en ciertos aspectos para ser siquiera aceptable. Y practicando comencé a cultivar la idea que era igual de importante el trabajo del cuerpo que el de la mente. Y esto suena ridículo, pero para mí la mente era algo que tenía que evadirse, evitarse. Y el ser el amigo de tu mente y de poder entablar conversaciones sanas que la mayoría se desarrollan en silencio, te permite aproximarte distinto a tus emociones y a tu cuerpo y por ende a tu vida. Y me parece que la práctica te brinda la posibilidad de eso, de aproximarte de manera distinta a ti mismo y en segunda instancia a las personas y al mundo, ¿no? Yo te podría decir que esto es invaluable, o sea, es invaluable. Yo te lo podría decir. Hubo una práctica, la del 22 de abril, que fue tan profunda y yo quedé, o sea, en mi cabeza, mi sistema nervioso, yo no sé cuántas conexiones se habrán hecho neuronales o qué pasó. Entonces, en ese aspecto yo digo, es invaluable. Seguramente ya cuando logras, o sea, pasas un cierto momento, o sea, es tan valiosa esa herramienta que te exenta de muchas otras cuestiones, ¿no? De muchas otras inversiones. O sea, me queda claro que practicar, sus beneficios se esparcen, ¿no? O sea, se vierten en todo lo que eres tú como persona. El punto es que obviamente el trabajo que tienes que hacer en cada cosa lo tienes que hacer. O sea, la práctica, como dice el maestro, no es magia. El trabajo que tienes que hacer lo tienes que hacer, ¿no? Y en mi caso, la serenidad mental, por ejemplo, va muchísimo mejor. Eso es gracias a la práctica. Como te decía, yo ya lo veo como parte de mi vida. Yo ya practico mañana y noche. Es una forma de centrarme, es un conocimiento, porque no solamente es a nivel mental, físico. Yo siempre había sido muy sensible hacia otros aspectos y eso se está abriendo. Para mí es una forma de vida, entonces si tengo la oportunidad, pues yo quiero pues seguir explorándolo y aprendiendo. La magia que yo buscaba es esto, son estas herramientas, ¿no? Lo sutil, lo intangible, pero lo que es cierto, ¿no? Y el momento donde puedo decirte que más claro para mí fue, esto es verdad, si ya lo había sentido, si ya había visto resultados, pero la vez que más sentí fue en mi primer práctica masiva, donde se hicieron las sentadillas. O sea, yo podía sentir tal cual, perdón la expresión, cómo me levantaban. Y yo dije, sí es cierto, o sea, esto es así. Y sobre todo porque aparte de todo te disipa la fantasía, la idea ilusoria de que estamos solos o separados. Entonces, para mí es una forma de vida. Yo quisiera decirle que es impresionante la manera en que logra transmitir algo que es, ha sido y será verdad en su vida hacia otras personas. El contagiar a otras personas con amor, con entusiasmo, pero sobre todo con el deseo de descubrir, de conocerse, el aceptar y abrazar la idea que puedes ser una persona sana, que te puedes sanar y sobre todo que puedes ser de servicio, que sí puedes compartir. Es invaluable esa tarea a la que se ha dado él, el dar una oportunidad de vida, de sanar físicamente, de sanar emocionalmente, de sanar mentalmente, pero de empezar a sanar como un grupo, como sociedad. Y yo puedo decir que dentro de todas las maravillas que he tenido el privilegio de presenciar, que es personas sanándose de problemas de salud importantes o superando retos en su vida que parecían imposibles, ha sido hermoso lograr presenciar el cambio de mentalidad de las personas, mi cambio de mentalidad ante mí misma, ante la vida, y que podemos compartir de una manera segura el ser seres humanos abiertos, conscientes, sensibles, y que siempre hay una manera de cambiar una forma de pensar y eso te va a posibilitar una vida completamente diferente. Pues le agradezco todo, pero le agradezco esas puertas que nos muestra y nos abre para acceder a una vida mejor. Felizmente, en este momento, mi voz se está recuperando
está despertando a lo que era originalmente, comienza a sentir la plenitud, la libertad y la belleza que era antes, la posibilidad de expresión. A veces uno no sabe la posibilidad que se le presenta, pero esta es una muy bella opción, que nos demos la oportunidad. La posibilidad de cambio nace cuando creemos que es posible, y eso es algo que nos enseña el maestro. Bueno, sí es una frase bonita, pero también verdad.